Especial 11S. 18 años después del 11S, ha crecido la distancia entre un occidente que se cierra y un mundo musulmán que ve a los demás como parte del problema. El mundo entero recuerda hoy a las víctimas del 11S en su 18 aniversario del atentado al corazón de Estados Unidos, que se cobró la vida de casi 3.000 personas en un ataque múltiple al World Center, al Pentágono y a Shanville, en Pensilvania. Fecha marcada con sangre de víctimas inocentes, el 11 de septiembre de 2001. Y como arrancamos con un tema y una temática digna, triste, a su vez, después de tantos años, tener que estar comentando y hablando de este tema. Pero para mí, como todos los años, es una forma de reivindicar y de hacer posible que todos, como seres humanos, seamos personas y no asesinos. Con unas personas que están realmente capacitadas para darnos su breve opinión y a su vez hacer un pequeño debate que espero que sea diferente y a su vez digno de poder aprender cada año sobre este tema. Como no, le damos la bienvenida y se le abre la puerta de la pirámide a Mitoa Campos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. ¿Cómo estás? Para mí es un honor de tenerte aquí y espero, tú como piloto, ¿no? Por lo menos identifícate un poco a radio oyente, que sepan un poco quién eres. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros en la Puerta de la Pirámide. Sí, soy piloto, llevo desde el año 92 volando aviones. Ajá. Ahora trabajo en una compañía aérea europea y bueno, llevo ya bastante tiempo, en mi profesión, llevo ya bastante tiempo volando. Lo dicho, un placer estar aquí contigo y con la gente que nos acompaña. Y bueno, pues esto el 11S con la cuestión de los aviones me toca de cerca. Pues sí, y sobre todo darle las mil gracias a un gran experto y maestro desde Barcelona llamado Miguel Celades. ¿Qué tal, Miguel Celades? Buenas noches. Hola, Jorge, un gusto hablar contigo y con antiguos amigos por ahí como Mitoa. ¿Qué tal? Pues encantado de compartir contigo ondas. Y bueno, y con otras personas que tenemos por aquí muy interesantes también. Pues sí. Y como no, le damos también la bienvenida a Trinidad, que va a ser colaboradora de lo que es la Puerta de la Pirámide, y para mí es un honor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. En primer lugar, pues darte las gracias por la oportunidad de estar aquí. En esta que es no solo la primera vez que estoy en la Puerta de la Pirámide, sino que también es mi primera experiencia radiofónica. Pues mira. Y un honor, me siento muy bien acompañada por todos vosotros que sois ya grandes profesionales y expertos. Y nos iremos escuchando, viendo en las próximas semanas con mi sección Descubre quién eres. Y como no, también aquí en la mesa saludar como en casi todas las temporadas, pues una gran profesional, tanto en el mundo de la radio como en su trabajo también, que lo ejecuta muy bien, Mapi Escrino. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo mesa y espacio con todas las personas maravillosas que se acercan, que nos visitan y que nos aportan muchísimo. Y bueno, pues sí. Y bueno, también se le ha invitado un gran profesional, un gran amigo desde el mismo Santander, maravilloso. Os invito que todo que podamos pues pasar y conocer esa maravillosa tierra.
y sobre todo la gente que hace gente tan maravillosa y experta como es Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Ángel. Es que os escucho muy mal. Creo que estabais hablando de mí, Sí, pero es que os oigo a lo mejor es retorno o algo. ¿Ahora mejor? un pelín, pero bueno, parece que va y viene. Pues solamente decir que encantado de estar con vosotros, saludar a, bueno, como hemos estado haciendo un poco fuera del micrófono, Pues a sí. todos los otros compañeros, a Mitoa, que le vi hace muchos años en una conferencia, a Miguel Celades, a Carlos y bueno, en general un saludo a todos. Vale, gracias. Y como no, también saludo que hace poco ha dado una pequeña de su temática y dentro de poco. Buenas noches de nuevo a todos. A mi izquierda también nos acompaña un experto que también dentro de poco va a tener aquí un espacio en lo que es Onda Diamante. Una persona que hasta el día de hoy me ha demostrado que es trabajadora, ha puesto también pequeñas cuñas y voz para lo que es el programa y ahora también va a intentar dar un poco su opinión, llamado Miguel Ángel Vaquero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo muy grande a toda la mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes. Y nada, venimos con cosas muy buenas esta temporada. De verdad, no se aparten de su silla ni de escucharnos, porque de verdad se van a sorprender esta temporada de todo lo que viene y todas las nuevas cosas que tenemos. Pues muchas gracias. Y bueno, arrancamos con esta pregunta. ¿Realmente qué opináis sobre el 11S? Miguel Ángel Ruiz. Pues bueno, empiezo yo, como habéis dicho. Para mí, yo quisiera hacer una reflexión, ¿no? En el tema del 11S, yo creo que la mayoría de la gente lo considera como un atentado, un ataque de falsa bandera, por así decir. Y yo quisiera plantear una hipótesis un pelín diferente. Yo creo que el 11S, como tiene, para mí, como cobra sentido, y como yo creo que fue concebido, es más como una operación de guerra psicológica. Es decir, como una gran representación a una escala muy grande para de alguna manera generar un estado de terror que configurase o que permitiese a Estados Unidos, digamos, guiar todo lo que sería el curso de los acontecimientos posteriores. ¿Por qué digo esto? Básicamente por una circunstancia. Será que es tremendamente difícil que en un medio de comunicación como puede ser la televisión se coja el momento preciso, el momento exacto en el cual se produce un atentado terrorista. Si vamos al 11S, vemos que tenemos dos objetivos, dos torres, ¿no? Y tenemos fundamentalmente dos aviones. El primer avión lo que hace es, que impacta, me parece que es en torno a las 8 de la mañana, el primer avión lo que hace es situar la atención o atraer la atención de todas las cámaras de televisión de estadounidenses y prácticamente del planeta entera sobre esa torre. Y el segundo avión, que una vez que ya se había retenido esa atención, una vez que ya todas las televisiones estaban mirando a ese lugar, el segundo avión lo que hace es impactar, digamos, en la retina, en el inconsciente colectivo de todo el planeta. Esa imagen que la repitieron una y otra vez durante días y durante mucho tiempo, yo creo que es el verdadero objetivo del 11S, es decir, provocar un estado de pánico tal, que yo creo que fue tan efectivo que ahora, 18 años después, prácticamente todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo exactamente en aquel momento. Creo que en la historia reciente del mundo no hay otro evento que haya conseguido de alguna manera acaparar la atención o ser recordado o quedarse de alguna manera en nuestra retina de la misma manera que lo hizo el 11S. Yo creo que ese es fundamentalmente el objetivo, ¿no? Un objetivo que luego, como vimos, pues acabó teniendo unas hondas implicaciones en la política exterior norteamericana. Fue también una serie de investigaciones que fueron
digamos, muy guiadas en la mente del ciudadano, como por ejemplo el fortuito encuentro del pasaporte de Mohamed Atta, pues apenas casi unos días después, ¿no? Entre todos los escombros, etcétera, etcétera, pero insisto, para dejar paso a mis compañeros, como primera hipótesis, yo creo que de verdad la esencia, el modo, digamos, la filosofía interna del 11S fue más que un atentado, una operación de guerra psicológica para hacer, digamos, una especie de gran chantaje emocional al mundo en el cual se... Pues sí. Y sobre todo la pregunta va dirigida a José Carlos Aranda y digo yo, realmente hay que tener una mente muy fría y calculadora para poder realizar y hacer todo esto. ¿Sí, José Carlos Aranda? Buenas noches, un saludo y un abrazo muy fuerte a todos. Hay que tener la mente muy fría y muy calculadora, pero es que esta mente existe. Y bueno, hay grupos de poder, grupos de presión. No pensemos solo ya en naciones, no pensemos ahora en Estados Unidos, pensemos en que hay industrias que mueven más dinero que el PIB de muchos países desarrollados que están dentro del grupo de los 7 más ricos, ¿no? Estoy pensando en grandes empresas que mueven miles y miles y miles de millones, ¿no? Y que tienen la mente muy fría y muy calculadora, para quienes la vida o la muerte no son sino números, ¿no? Números en un balance de haber y debe, ¿sí? Y esto puede parecernos trágico. Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel Ruiz. A mí esto no me cuadra de ninguna de las maneras. Creo que es un montaje sociológico, que hay mucho más detrás que no se ha dicho porque no interesa, y que era algo que estaba realmente orquestado desde el principio para provocar esta situación de pánico colectivo, y a partir de ahí justificar los actos que posteriormente tuvieron que ver con la política internacional y todo lo que conlleva económicamente, lo que se desarrolló a través de la invasión de Irak, la justificación de la invasión para la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de armas químicas, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquello, no? Y a partir de ahí hay otros datos, porque si queréis, yo estoy seguro de mis compañeros desde un ámbito de más conocimiento y más experiencia de la que yo pueda aportar. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el testimonio que nos puede ofrecer el aviador sobre la preparación que se requiere para poder llevar a cabo un atentado con aparatos como los que se utilizaron, ¿no? Que yo decía, no, es que los terroristas dieron unas clases de vuelo en las que con unas clases de vuelo no se aprende a desconectar el sistema de seguimiento de vuelo, que puede impedir en un momento determinado el que sea localizada la variación de ruta para poder ser y que entre en funcionamiento todo el sistema de prevención de atentados, ¿no? Que conllevaría el despegue de los cazas y el abatimiento del objetivo, ¿no? Cosa que no se hizo. Entonces, pero hay muchas más. Digo que hay compañeros que estoy seguro que hablarán con más conocimiento de causa sobre todo aquello que a mí no me cuadra, que son muchísimas cosas, ¿no? Pues sí, pero lo que a mí me gustaría profundizar después es lo que a mí más me duele, ¿no? Que ya veremos que no es la primera vez que pasa esto de esto, ¿no? Y que me huele muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero ya lo analizaremos esto más despacio. Pues sí. Y sobre todo salta a Miguel Celades. Miguel Celades, sobre tu mera opinión, honestamente, realmente, ¿qué opinas? ¿Qué reflexionas sobre ello? Bueno, está claro que el 11S es una operación de falsa bandera. Todos sabemos, creo, supongo, lo que significa una falsa bandera de libro, ¿no? De manual, ¿no? Entonces, pues como los americanos, igual que en Pearl Harbor, no querían ir a la guerra, pero claro, si te atacan, pues bueno, al día siguiente tenías 2 millones de americanos apuntándose voluntarios para ir a la guerra, ¿no? Porque la gente de a pie no quiere ir a las guerras, ¿no? ¿Y qué significó? Pues hombre, desde un punto de vista, aparte de ese shock psicológico que le dieron a todo el mundo y esa excusa, que además es muy graciosa, ¿no? Porque una excusa de que vienen 18 señores que han hecho unas clases que bueno, esto me va a poder hablar muy bien de las clases que hicieron, etcétera, de su capacidad para hacer esas maniobras tan tremendas, ¿no? Y los 18 son de Arabia Saudí. Entonces, incluido Bin Laden, que por lo visto capitaneaba aquello, ¿no? Vale, y entonces, pues como vienen 18 de Arabia Saudí a atacar un país, pues Estados Unidos ataca Afganistán, que
que no tiene nada que ver con la Arabia Saudí, ¿no? En definitiva, yo creo que lo más triste de todo fue que 50 años de logros en el campo de las libertades personales se vinieron abajo en un solo día. De ahí empezaron ya los escáneres en los aviones, o sea, hubo un antes y un después del 11 de septiembre, ¿no? Y como lo poquísimo positivo es que aquello despertó a muchísima gente, porque bueno, hay una estadística por ahí, no la sé 100%, pero creo que andaban en un 80% de los neoyorquinos que no se creían la versión oficial. Bueno, pero es que para no creerse la versión oficial, es que para creérsela tienes que hacer un acto de fe impresionante, ¿no? Recuerdo, así como dato ya un poco para introducir, claro, es que no fueron 2 aviones, primero que no fueron aviones, pero bueno, vamos a no llegar tan lejos, pero fueron 2 aviones y cayeron 3 torres. Entonces a la otra torre no le tocó a nadie, pero es que resulta que te pones a hablar sobre el World Trade Center 7, esas 3 torres. De hecho, yo he estado haciendo un estudio, además me puse en las Torres Gemelas de Barcelona allí, a pie de torres, haciendo una encuesta a la gente, ¿no? ¿Y a cuántas torres cayeron el 11 de septiembre? Todo el mundo te decía 2. Inclusive de ese manual que hicieron, el libro más leído después de la Biblia y Harry Potter, que fue el informe del 11 de septiembre, que en ese mismo libro se olviden de que cayeron 3 torres y no 2, ostras, son cosas que es que cuesta que se aguanten, ¿no? Entonces, claro, la gente se hace preguntas, normal y corriente, dame una versión que yo me crea y entonces pues ya me quedo tranquilo, pero no es el caso, ¿no? Con lo cual, bueno, falsa bandera, como bien decía José Carlos Aranda, no es la primera ni la última vez que han hecho, más bien te diría que prácticamente todas las guerras son provocadas por atentados de falsas banderas y nada, y bueno, pues como no recordamos la historia, pues estamos condenados a seguirla repitiendo. Sí, y nos pasamos mismamente, ya lo has mencionado, sobre todo un gran experto, sobre todo en el mundo de la aviación. Realmente, ¿qué opinas? ¿Qué reflexionas? ¿Realmente eran aviones? ¿Cómo es posible que llegara un avión si realmente los aviones están preparados para intentar no chocar contra, sobre todo rascacielos o lo que sea? Yo creo que llevan algún sensor o algo, están preparados para ello. ¿Por qué motivo ha ocurrido esto? A ver, yo ahondando en lo que, o recopilando todo lo que han dicho las personas anteriores, creo que el ser humano necesita o podemos aproximarnos al conocimiento de 2 maneras. Una es de forma individual, al detalle, es decir, me fijo en los pequeños detalles. ¿Qué ha hecho este avión? ¿Cómo colapsó el avión? ¿Es posible que el avión haga esto? Y otra manera de aproximarnos al 11S o al aprendizaje es, en este caso, ver las cosas en contexto. Es decir, entender que el 11S no es una anécdota, sino que se engloba dentro de un proyecto mucho más grande. Y entonces para eso hay que conocer un poquito más allá, hay que llegar al 4.º paso del aprendizaje. Yo he sido instructor de vuelo durante muchísimo tiempo, prácticamente toda mi vida profesional, y te puedo decir que el nivel que presentaban, yendo al detalle, pues el nivel de preparación que presentaban los pilotos que supuestamente estrellaron los aviones, te podría confirmar directamente que es imposible que ellos hiciesen las maniobras que decían que estaban haciendo. Es decir, que se ejecutaron con esos 2 aviones. 2 contra las Torres Gemelas y otro que impactó en el Pentágono. Es imposible. No solamente en el detalle se ve de la capacidad de los pilotos, sino que yendo al detalle pequeño de los radares de seguimiento que había en aproximación en Nueva York, en New York Center, en el centro de aproximación de Nueva York, ya se ha visto con datos específicos de radar que los aviones volaban a nivel del mar, que se dice, a una velocidad que esos aviones, este tipo de avión, un 767, por ejemplo, no puede desarrollar, o un 757. No pueden volar a 510 nudos. Y cualquiera que entienda cómo es la aerodinámica de un ala de un avión que vuela a velocidad subsónica, entiende que no puedes volar a 510 nudos
indicado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eso implicaría una velocidad tal que la presión, la velocidad del aire por encima del ala, que pasa por encima del ala, de esos alas que crean una sustentación, harían que el avión entrase en una pérdida. El que no conoce estos conceptos, pues ya se ve perdido y tal, pero claro, esto es irnos al detalle y desmenuzar, perdemos el contexto, perdemos la realidad de lo que es el 11S. El 11S es sencilla y llanamente la manera en la que un Estado, en este caso un imperio, mantiene el poder. Y entonces hay que entrar a entender qué es Operación Gladio, hay que entender qué es la Operación Cóndor, hay que entender qué es en este caso Operación Norwoods, es decir, cómo Estados Unidos e Inglaterra, como Francia, es decir, cómo todos los imperios en determinados momentos han mantenido el poder. Y hay un ligero cambio, entramos aquí en lo que estaba diciendo Miguel Ángel Ruiz, en esa operación psicológica. El poder hoy se ejerce desde la psicología, la opresión al cerebro, a la mente, a la emoción humana. No se ejerce físicamente, sino que se ejerce de una forma mucho más sutil. Es decir, que todo lo que ha estado diciendo José Carlos Aranda, todo lo que ha dicho Miguel Celades y lo que ha dicho Miguel Ángel Ruiz hasta ahora, y todo lo que hemos dicho todos aquí de introducción, se engloba en esta operación. Entonces, ¿dónde queréis que vaya? ¿A lo particular o al contexto real? ¿Qué es el 11S? Y ahí, digámosle a la gente realmente qué es el 11S. El 11S es un teatro, es un escenario en el que se escenifica un ataque que es falso para justificar la dominación, la expansión, ¿no? y la puesta en práctica de teorías que venían ya desde hace mucho tiempo delineadas por parte de un grupo de gente. Y para eso no hay que irse nada más que a ver, por ejemplo, el proyecto por una nueva centuria que escriben los think tanks, ¿no? Que escribe el think tank de neoliberales, neocons de Estados Unidos. Hay tantos detalles de los que hablar en el 11S que realmente no cuadra nada. Sí, quería preguntarle a nuestro compañero. Yo siempre había pensado que los aviones habían chocado contra los edificios, pero ayer viendo un documental que estaban echando D-Max, creo que era, que hablaban los ayudantes de gabinete de los Estados Unidos, de los presidentes, llegué hasta a dudar de que pudieran ser imágenes grabadas. O sea, que fueran explosiones y que las imágenes de los aviones fueran grabadas. Hologramas. Hologramas. Claro, sí. Vamos a ver, ¿no ves? Este es el problema del 11S. El 11S es tan rico en matices, es tan repetido, tiene tantos detalles que normalmente nos perdemos, ¿no? En lo que es importante. Lo interesante es... Vamos a hablar, ¿no? Una vez que se produce el 11S, hay una serie de gente que lo sabe perfectamente, los servicios secretos alemanes, los servicios secretos israelíes, los servicios secretos franceses, los servicios secretos sudafricanos advierten, y esto está, cualquiera que se meta en internet lo puede ver, advierten al servicio secreto americano, y el servicio secreto americano lo conoce, por ejemplo, con un libro de este señor, el teniente coronel Anthony Seifer. Ya se tenía un seguimiento de lo que iba a pasar con esas células de terroristas, ¿no? Que nos queremos perder en el detalle, es que eran hologramas y tal. Bueno, vamos a lo fundamental. Yo soy piloto y hay un grupo que se llama Pilotos por la Verdad del 11S, que han recopilado todo tipo de información, detalles minuciosos de la trayectoria de vuelo de los aviones que supuestamente impactan en las Torres Gemelas, y entonces se llega a una apreciación básica, y es que a través de la traza radar del seguimiento de esos vuelos, esos aviones llevaban una velocidad a nivel del mar, es decir, a nivel básicamente a menos de 200 pies, que es imposible mantener sin que ese avión aerodinámicamente o se descomponga. Ahí va, mira, tiempo agotado. Se me ha ido mi participación, se me ha bajado el micrófono. O se descomponga el avión o sencillamente entre el ala de ese avión en una pérdida y el avión pierda el control y se impacte contra el suelo. ¿Que quieres ahora entrar en lo visual o no lo visual? No, yo te traigo los datos del radar de control de aproximación de Nueva York y te traigo los testimonios de los, en este caso, de los aproximadores, y te dicen, ese avión volaba a una velocidad que en su versión civil no puede desarrollar. Es mentira.
Y entonces ahora nos queda la pregunta, si es mentira, ¿qué pasó? No, vamos a preguntarnos algo mucho mejor. ¿Por qué se montaría algo así o por qué se mentiría en esta ocasión a la mayoría del planeta y se nos repetiría tantas veces la mentira? ¿Cuál es el propósito de repetir tantas veces la mentira y mentir en algo tan gordo? Y ahí empezamos ya a abrir realmente el meollo y empezamos a trascender el 11S. Abrir lo que es la caja de Pandora. Sí. Y bueno, me ha sorprendido Nessus porque va a comentar algo que yo no me lo esperaba y que puede ser posiblemente real. Nessus, buenas noches. ¿Qué opinas? Buenas noches. Sobre todo en el tema del Pentágono. A ver, yo solo quiero que os planteéis una cosa, ¿vale? Todos hemos visto, yo de pequeño incluso vi que en películas el Pentágono tenía un espacio aéreo protegido que tomaban unos misiles antiaéreos en el momento en el que no hacías caso a que te fueras de ahí. ¿Y no os parece raro que se estrellara un avión de pasajeros existiendo ese sistema de seguridad? Hago la pregunta. Porque luego comentaré una cosa. Bueno, supuestamente un misil lo derribó justo antes de... Sí, perdón, José Carlos, soy encantado de saludarte en eso. Que supuestamente un misil lo derribó justo antes del impacto con el Pentágono y con eso se justifica el que el agujero del impacto no se corresponda con las dimensiones del avión supuestamente estrellado. Ni eso, ni que tampoco en las fotografías que aparecen, que por cierto hay mucho que hablar ahí, ¿no? Porque no sé si hablaban de que en la recopilación que hizo el FBI había más de 80 grabaciones y en ninguna de ellas se veía realmente el impacto, ¿no? Ni tampoco, en fin, cadáveres y lo típico, ¿no? Del escenario de un avión estrellado, ¿no? Efectivamente no se explica ni se puede explicar, ¿no? Sí, claro. Curioso. Y bueno, también tenemos a Miguel Ángel Vaquero. Y realmente, ¿qué opinas tú sobre el tema y qué reflexión das sobre el tema del 11S? Vale, perfecto. Yo con respecto al 11 de septiembre, la verdad yo creo que tenemos que ver realmente a qué clase de colectivos o qué clase de sociedades le convenía este tipo de situaciones y por qué se repite de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos observarlo de una manera clara? Pues el hombre, los dichos antiguos pues son muy ciertos porque son antiguos, ¿no? Entonces el hombre siempre tropieza bajo la misma piedra. Entonces podemos ver la cantidad de ejemplos que hay con los antiguos imperios que han cometido este mismo de atrocidades para sí mismos, ¿no? Para poder seguir permaneciendo pues en el foco del poder. Yo pienso que también utilizan este tipo de situaciones para desenfocarnos a nosotros mismos. O sea, lo que es real enseguida tiene un montón de mensajes que nos desenfocan de la realidad. O sea, desvirtúan realmente esa realidad. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que miremos a Estados Unidos o que miremos, bueno, este tipo de naciones como el imperio? ¿Eso es lo que ellos quieren? Porque realmente estas sociedades no pertenecen a un Estado, pertenecen a conglomerados. O sea, miremoslo de una manera económica, miremoslo de una manera de empresas. ¿Qué pasa con Bayer? ¿Qué pasa con una cantidad de empresas alemanas, una cantidad de empresas en Inglaterra que tienen vínculos con la realeza? ¿Qué pasa con este tipo de cosas, con esas inversiones? Yo pienso que podríamos verlo pues más o menos por ese lado, en vez de que realmente que no, es que es el imperio, a lo mejor es que nos quieren dar a ver esa realidad. Hola. Sí, Miguel Celades. Bueno, yo, claro, opino igual un poquito que Mitoa en este sentido, ¿no? De que los detalles nos podemos perder, porque es que hay como para escribir, pues no sé cuántos libros, ¿no? Tanto de las incoherencias que ocurrieron en Nueva York, ya no hablemos del Pentágono y ya no hablemos del otro vuelo de Nashville, ¿no? Andan otros, los que están entre bastidores, digamos, que no son los actores principales. Siempre
o sea, siempre hay un móvil económico, siempre, ¿no? Y en este caso había muchos, o sea, las Torres Gemelas, aquellas, había que derribarlas, eran un problema económico, etcétera. Bueno, también estaba el interés de que realmente Estados Unidos entrara en la guerra. Claro, ¿a quién le interesa que Estados Unidos entre en la guerra? Bueno, pues dos grandes grupos. Unos, los que fabriquen armas, evidentemente, que se dedican a vender armas para que la gente se mate, y dos, los que financian a los que fabrican armas, y tanto en un lado del conflicto como en el otro, ¿no? Digamos Reserva Federal, ¿no? Pero bueno, el móvil económico está claro, pero yo creo que muchas veces ya no está, yo no lo veo siempre como es el único objetivo, sino que hay aquí algo más grande, ¿no? Lo que decíamos de las libertades personales, ese recorte que hubo, el entrar en guerra, pero claro, no solamente desde la perspectiva económica de lo que les beneficia a esa industria militar americana, sino que habría más cosas y, bueno, quizá habría que verlo desde ese contexto, porque ya digo, si no, los detalles, mira, es que cualquier cosa que hablemos, cualquier cosa, o sea, creo recordar que Mitoa, por ejemplo, en los congresos comentó cómo era imposible, ya no solamente el choque con las Torres Gemelas, sino el choque con el Pentágono, o sea, aquello, un piloto hacer ese quiebro, además con las fuerzas G, que se hubiera quedado sin sentido, creo recordar, una historia que la he oído varias veces suya, y es que no hay forma, luego que no se encuentre el avión, como decía José Carlos Aranda, un avión deja restos, sí, allí dónde está, en fin, es que los detalles, te digo, nos son interesantes todos, porque alguno despierta uno, pero realmente si quisiéramos ir al fondo sería ¿qué consiguieron con esto? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y bueno, en definitiva, creo que se empezaron unas guerras que prácticamente... Miguel Ángel Ruiz ha cortado porque ha tenido una pequeña urgencia. Seguimos el tema igual. Desde aquí le damos las gracias por haber intervenido y que esté todo bien. Lo que sí te quiero preguntar, comienzo contigo, Miguel Celades. Realmente, cuando ocurrió eso, hubo un pequeño detalle que mucha gente lo ha dejado pasar por alto, y es, ¿por qué ese día George Bush no estaba ahí? Bueno, estaba orquestado, yo creo, el cuento el cuentecito ese, ¿no? El cuentecito de la Caperucita Roja estaba, que además creo que lo tenía al revés, no sé. Muy curioso, ¿no? Foto. Sí. Bueno, realmente esto se engloba y hay por detrás que quería intervención militar y tenían ganas de liar la parrada. Está claro, él lo sabía perfectamente. La reacción suya cuando se lo dicen de seguir leyendo el cuentito, pues ya me dirás tú, ¿no? Si es la reacción lógica de un país que está siendo atacado por los cuatro costados, ¿no? O sea, yo creo que él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Entonces dijo, bueno, pues vamos a darle tiempo al tema, que se desarrolle y tal, ¿no? No, sí es que son mil temas, es un detalle. Es un detalle, Jorge, y un detalle importante, pero como tantos, o sea, ¿cuánto tarda un caza en dar mejor? Pero yo tengo entendido que 2-3 minutos y se pone a Mach 2 a la altura tuya de un avión para decirte, vamos, casi que articulando con la cara, ¿no? Diciendo, oye, que te has perdido, que has cambiado la ruta, que esto es peligroso, ¿no? Y sin embargo allí no despega ningún caza, ¿no? Hay un humorista que me hace mucha gracia que dice, hay que felicitar ese día a toda la aviación privada, digamos, ¿no? Porque en cuestión de horas, pues no sé si hicieron descender 4.500 aviones o no sé cuántos, ¿no? En varias horas, ¿no? O sea, imagínate el follón para hacer descender a 4.500 aviones. Sin embargo, hay que ponerle un gallifante a la industria militar, porque realmente en todo ese tiempo no despegó ni un solo caza. Entonces, ¿qué es esto, no? Sí, es que dijeron que era un simulacro, en fin, ya lo hacen ellos bien, para que no se escape por ninguna parte. Y en algunos casos, y son, vamos, para mí, muy ilustrativas, ¿no? Pero da igual, se repiten 2000 veces que aquello fue como fue, y la gente, pues bueno, pues se queda con el dogma, y ya no hay que lo saque de ahí. ¿No decíamos antes de qué forma se han olvidado de que cayeron 3 torres y no 2?
¿Cómo se pueden haber olvidado de eso? El World Trade Center 7, de una altura, bueno, pues como las torres de Barcelona, pero muchísimo más recia, que tenía un pequeñísimo fuego dentro. Y además hay un señor, que era el propietario, Silverstein, me parece, que dijo literalmente, derríbenla. Pero literalmente, que está grabado, ¿no? Bueno, en inglés. Entonces dices, ostras, tú. Y yo creo que estaba todo más que orquestado y evidentemente pues actuaron en consecuencia. Y además encontraron restos de José Carlos Aranda. de explosivos, de explosivos entre los restos, ¿no? de la Torre 7. Bueno, Sí. Torre 7 y también de las otras dos torres, que es que hay muchas cuestiones. ¿No? Hay por ahí un libro que publicó David Ray Griffin, no sé si lo has oído, ¿no? Sí, Los 115 mentiras sobre los atentados del 11 de septiembre. Y efectivamente, si bajamos a los detalles, es que hay tanta contradicción que yo sinceramente no me lo creo, no me lo creo. Pero a mí lo que me preocupa es lo que venimos diciendo, ¿no? Es ver el problema en perspectiva y claro, las conclusiones que son tan atroces, las que a mí me dan incluso reparo, ¿no? El decirlas públicamente en la radio, pero bueno, conclusiones a las que yo llego. No es una... Antes Miguel Celades hablaba de operación de falsa bandera. Que sepamos qué es lo que significa esto y que a nosotros como españoles nos ha tocado esta simulación, esta falsa, ¿no? Sí, sí. En concreto cuando nos declaró la guerra en 1898 con la excusa del hundimiento del Emain, en la guerra de Cuba, donde además se acusó a España de haber hundido y se desarrolló toda una campaña propagandística fabulosa en los medios de comunicación, en la prensa en aquel momento, por dos personajes muy conocidos. Uno de ellos era Joseph Pulitzer y el otro era Randolph Hearst, que a través de sus periódicos demonizaron a los españoles, que fíjate lo que habían hecho, que habían causado no sé cuántos muertos, murieron 266 marineros, diciendo que los oficiales españoles brindaban en la cubierta de los acorazados mientras se hundían y se morían los marineros del Maine, cosa que fue absolutamente falsa. Los españoles estuvieron toda la noche rescatando supervivientes del mar, ¿no? Pero ellos son unos grandes propagandistas, ¿no? ¿Qué consiguieron con esto? Pues sencillamente que, bueno, digo, hoy se sabe que España no atacó al Maine. La versión oficial que existe hoy, buenista, porque se sabe que fue una detonación por combustión espontánea del carbón que se utilizaba para alimentar las calderas. Esa es la buenista, y la versión mala, conspiratoria, es que los propios americanos hundieron el buque para tener la excusa de entrar en la guerra, porque España estaba entonces en guerra con los independentistas cubanos, y ellos necesitaban una excusa frente a la opinión pública para poder entrar en guerra, una guerra que les interesaba económicamente y de algo que no se ha hablado aquí, porque no todo es el dinero. Efectivamente ellos tienen el dinero, tienen la máquina de hacer dinero, pero hay otra cuestión muy importante que es el poder, que también mueve muchísimo la voluntad. La voluntad y el interés a largo y medio plazo, a medio y largo plazo, ¿no? Es decir, si quien ostenta el poder es quien realmente puede garantizar a futuro el seguir manteniendo ese estatus que le permite controlar la economía para seguir favoreciendo sus intereses particulares. Y lo estamos viendo ahora en vivo y en directo con lo que está pasando con China y Estados Unidos. Lo estamos viendo ahora mismo en vivo y en directo, que hay una guerra comercial abierta que nos va a afectar absolutamente a todos, ¿no? Esto, pero que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Y ahí yo me voy a otro punto que es exactamente igual, de falsa bandera, del que tendríamos que hablar y dedicar un programa entero. Campos. Realmente lo que se espera radio oyente y nosotros, que estamos muy atentos de un gran profesional como eres tú, ¿vale? ¿Los aviones pudo haber sido modificados, controlados, sin estar nadie en ese avión, o realmente iban y ya estaban modificados? En contexto lo que sucede, solamente hay que irse a Wikipedia para ver que los primeros aterrizajes automáticos, esto que digan que se han hecho, son del año 63, 64 aproximadamente. Es mentira, ya desde el año 62 se puede manejar un avión sin ningún tipo de piloto, es decir, una especie de dron que despegue, aterrice y vuele, y esto estamos hablando de un Boeing 707. Si te metes en YouTube ya puedes ver los primeros despegues y aterrizajes
de esos aviones completamente automáticos sin necesidad de un piloto. Estamos hablando del año 60 y pico. En el año 62 se presenta un proyecto que es el que hay que entender para poner todo esto en contexto, que se llama Operación Northwoods. Y entonces los jefes de Estado de Estados Unidos, principalmente Leibnizer, que es un auténtico tarado mental, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos le propone a Kennedy que para librarse ahora no me va a salir el nombre del cubano, ¿cómo se llama?, de Fidel, lo que hay que hacer es orquestar una serie de actuaciones que se llaman de falsa bandera para quitárselo de en medio. Una de esas actuaciones es utilizar un avión que se ha utilizado ya por Boeing de aterrizaje y despegue automático, y lo que hay que hacer es, lo que se va a hacer es coger un avión controlado por radiocontrol, pero que es gigante, es un avión de verdad, de aerolínea, y que coincida en el vuelo con otro vuelo que ha salido de Miami lleno de pasajeros de estudiantes que van a ir a Venezuela. Esa ruta de vuelo va a pasar por Cuba, y lo que se va a hacer es, en determinado momento, fuera ya de los radares de Estados Unidos, se va a cambiar un avión por otro, es decir, el teledirigido va a ocupar el espacio de aquel en el que se han sumido familias, estudiantes con sus familias, y este avión con estudiantes y familias va a desaparecer de la pantalla del radar, se va a ir a una base donde le van a dar un debriefing y el avión teledirigido va a continuar el vuelo. A partir de ahí lo que va a suceder es que va a lanzar una llamada de auxilio, un Mayday, Mayday, y se va a hacer saltar por los aires ese avión teledirigido. Hablamos de un Boeing 707, el primer avión transatlántico construido por Boeing. En el año 63 ya, 62, hacía aterrizajes solos y despegues solos. Llegó a hacer hasta 7 aterrizajes en el desierto de Mojave y después se hacen unas pruebas para estrellarlo. Es decir, la tecnología está ya desarrollada desde hace mucho tiempo. Esa falsa bandera, la utilización de ese avión, ¿qué va a hacer? Bueno, pues se van a desplegar aviones americanos de las bases de Florida para que vean cómo los restos de ese avión supuestamente lleno de estudiantes caen al Caribe, al mar del Caribe. Y de ahí se va a justificar con otros muchos atentados y muchas falsas banderas, muchas otras acciones, se va a justificar, se va a crear un ánimo popular en Estados Unidos para poder invadir Cuba. Ese proyecto se presenta y se llama Northwoods. Ese proyecto se rechaza por los hermanos Kennedy y Leibnizer, que es el jefe del Estado Mayor, es decir, el jefe de todos los ejércitos de Estados Unidos que ha firmado la presentación de ese proyecto, es destituido a los 6 meses y en su destitución jura vengarse de los hermanos Kennedy. A partir de ahí solamente tienes que ir a Northwoods y ver entonces qué es el 11S. ¿De acuerdo? ¿Se pueden utilizar aviones? Perfectamente. ¿Se han utilizado aviones? Se utilizan. ¿Se van a utilizar? Por supuesto. Hay familias y gente que se sube al avión y dice, sí, claro, porque la operación Northwoods, que la tienes aquí en Internet, lo dice. ¿Cómo se consiguen los datos de esa operación Northwoods? Bueno, pues esto es todavía mucho más increíble. En todo lo que es la investigación de determinada gente, de un grupo de investigadores americanos, que ahora diremos el nombre, se utiliza una herramienta legal que se llama FOIA, que es un Freedom of Information Act, que es una petición por parte de una serie de abogados y de asociaciones y de sociedades, de asociaciones de personas privadas. Se le pide al gobierno que desregule, es decir, que haga pública un papel que antes era secreto. Y se piden, en este caso, se liberan 1,5 millones, ¿vale?, de archivos sobre el asesinato de Kennedy. 1,5 millones de archivos sobre el asesinato de Kennedy. 1,5 millones relacionados con el asesinato de Kennedy, que ya tiene tela. Entre ese 1,5 millones sale Operación Northwoods. Y de ahí se empieza a leer qué es Operación Northwoods. Que cualquiera se meta en Wikipedia y vea si eso no es el 11 de septiembre. Pero ¿para qué se articula algo así? ¿Por qué un presidente de un país, digamos, por ejemplo, Felipe González, iba a matar gente de su propio país, o Aznar, o quien fuese, iba a dejar que una banda terrorista matase gente de su país? ¿Para qué iba a dejarlo? Bueno, pues yo te puedo dar la solución muy rápidamente. Porque yo te digo por qué yo haría y dejaría que matasen a 300, 200, 180 o 3.000 personas de mi país para justificar un cambio político dentro de mi país que a mí me beneficiase. Esa mente, ¿cómo se llama? Mente psicópata.
Es decir, de un personaje totalmente psicópata, desactivado, separado de su espíritu, separado de su emoción, separado de su alma, y que lo único que es una cabeza pensante. ¿Y realmente esas personas pudiesen ser modificadas a través de hipnosis, como han hecho muchas veces, o a través de...? Mira, estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando antes de entrar con Trini, estábamos hablando de, por ejemplo, ya acabo ahora mismo de tener una niña pequeña, el segundo creo que tengo, de cómo puedes influir emocionalmente en un ser humano, ¿vale? Y ya desde pequeño, algo tan sencillo como es el parto, y la forma en la que ese niño viene al mundo, las sensaciones, las emociones que va a sufrir, los traumas a los cuales les puedes inducir a ese pequeño, va a hacer que la formación del cerebro, es decir, del hardware del ser humano, se conforme de tal manera que haya secciones de ese cerebro que no se desarrollen. Entre otras zonas, la zona de la empatía. Las emociones. Una desconexión emocional de lo mental. Y que no se desarrolle la empatía por los demás. Entonces tú ya desde pequeño puedes hacer que alguien sea un psicópata. Es decir, que no sienta ninguna emoción cuando mata a otro. Ni mala ni buena. Sencillamente lo tengo que matar porque tengo que llegar a mi objetivo. Pero lo peor es cuando la sociedad en general, ¿vale?, consiente y entiende que si yo tengo que ser un político de nivel, tengo que pisarle la cabeza a determinada gente. ¿Qué implica ese pisarle la cabeza? No sentir nada por esa persona a la que le piso la cabeza. Es un escalón para llegar a mi objetivo. Cuando estás hablando ya de emperadores como Nerón, como Calígula, como Julio César, estás hablando de que para mantener un imperio tengo que matar, si es posible, a mi propio hijo, pero con mis propias manos. Brutus, pensé que tú no estarías en esto. Y Brutus le pega una puñalada a su propio padre para él ocupar el poder. Luego, esto no es algo que sea nuevo. Estamos hablando de hace ya miles de años. Si vemos cómo se han llevado a cabo, como por ejemplo el zar Nicolás II mata a su hijo a latigazos porque era un débil y no le gustaba hacer la guerra, y no era un niño que habían llevado desde pequeño a hacer la guerra. Lo mata a latigazos porque él no consideraba que fuese capaz de sacar adelante su imperio. Y mata a su propio hijo con más de 50 latigazos con puntas de hierro y anzuelos. Le desgarra él mismo vivo a su propio hijo. ¿Qué tipo de mente es esa? Bueno, pues esa gente existe y se mantiene en el poder, porque esa es la manera de mantenerte en el poder. Y eso es lo que hay que entender cuando hablamos del 11S. Esto no es ¿sabes?, 4 taraos que han conseguido, porque hay tantos libros, es que, claro, te pones a hablar y os ocupo el tiempo a todos y ya me voy a callar. Pero aquí hemos traído 4 ejemplos de libros y falta uno más. Y este es impresionante. Este es el señor Seifer, Anthony Seifer, es el tío que controlaba el programa de ordenador que hacía el seguimiento de la célula de Bin Laden. Y advierte a la Casa Blanca más de 3 veces, lo dice en este libro, de que hay un grupo liderado por Bin Laden que va a atentar contra Estados Unidos. Este señor lo echan del ejército. Está en CNN+, en el canal, cómo le echan de su puesto. Este es un libro donde hay 2 señores que son senadores de Estados Unidos que participan en la comisión del 11 de septiembre. Y en este libro vienen a decir que por las presiones recibidas por la Casa Blanca se oculta información. Este es un libro que lo hace un periodista inglés que se llama Ian Hensall, se llama The New Evidence, donde viene a hablar sobre todo y principalmente de todas las evidencias, entre ellas las químicas, de cómo las torres gemelas tienen restos de una nanotecnología en explosivos, con nanotecnología que solamente se han desarrollado en laboratorios militares. Y este es otro libro impresionante, que este ya sí que es la bomba, What Went Wrong, lo que fue mal en el 7/7, en los atentados, en este caso de Londres, en el cual se habla del testimonio, y todo esto te puedes meter en YouTube, del testimonio en la BBC del jefe de una empresa privada de seguridad que dice, en el justo momento en el que nosotros estábamos llevando a cabo un simulacro de atentado terrorista en Londres con bombas en trenes, el metro, y en autobuses, se producen en ese mismo instante los atentados reales
explotan las bombas y da la casualidad de que nuestros operativos estaban en esas estaciones de metro y en ese autobús para llegar a dar los primeros auxilios y encontrar a la primera gente. Si haces una estadística de ordenador, en este caso se hizo a través de un ordenador de una empresa de seguros, en las cuales te diga qué porcentaje hay de que justo a la hora exacta, en el momento exacto, se produzca un simulacro de atentado terrorista y en ese mismo momento se produzca un atentado real terrorista, te da la siguiente cifra. Juntamos toda la arena de todo el planeta Tierra. Toda la arena de todo el planeta Tierra la juntamos en un montículo y cogemos un grano de arena de playa y lo separamos. Esa es la proporción de casualidades de que esto pueda ocurrir. Un grano de arena contra todos los millones y millones y millones de decatoneladas de arena que hay en el mundo. Es imposible. Alguien está detrás de estos atentados y hay un porqué. Y eso es lo que la gente tiene que empezar a entender. Y para eso hay libros a decenas, hay conferencias, hay gente la que nos podemos acercar. Y ahora sí entra la intervención de Trini. Sí. Y realmente, Trini, las mentes, sobre todo familiares, realmente, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo se ha podido superar con el tiempo? Habrá gente que la ha superado y la que no. ¿Qué tratamientos o realmente cómo lo están asumiendo después de una matanza? Pues como el 11 a mí me de gustaría comentar, estoy apabullada por tanta información, agradecida a todos los datos que yo incluso no tenía, porque dentro de mi trabajo yo atiendo personalmente a personas que pasan traumas, ¿no? Entre otras cosas, y que desean tener una mejor vida después de superar todas aquellas dificultades que hayan tenido. Y un trauma de este tipo es un choque emocional que deja un shock en la población con un impacto tan profundo, sobre todo por lo que decía Miguel Ángel Ruiz antes, el impacto visual se ha quedado grabado en nuestra retina, la cantidad de imágenes que hemos soportado todos los ciudadanos del mundo, porque ha sido un impacto que se ha visto al mismo tiempo en todo el planeta. Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia, ¿no? Y eso, efectivamente, después de oír a los compañeros, qué curioso, ¿no? Es decir, es que nos impactan, como decían, la manera de manejarnos es, efectivamente, ya no es con el látigo, sino es desde la mente. Es decir, ¿qué les ocurre a las personas cuando reciben este impacto? Se quedan congeladas, se quedan disociadas de las propias emociones. ¿Cómo salir de eso? ¿Qué le ocurre a la gente? Es decir, la gente no sabe, o sea, pierde... Hablo del colectivo, no hablo de las personas, y todas las personas estamos dentro de ese colectivo. Afortunadamente hay personas que pueden mirarlo desde otro punto de vista, como tenemos aquí todos los compañeros, y tener datos que nos ofrecen a todas esas personas que no tenemos esos datos y que podemos empezar a abrir los ojos, porque da la sensación de que nunca vamos a poder tener ni siquiera un poquito de libertad para poder manejar nuestras vidas. Y yo me pregunto, desde esta parte colectivo, el colectivo se siente completamente desarmado, completamente desubicado, se le abre el mundo bajo los pies y dice, si en un país como Estados Unidos lo que tenemos el colectivo es la versión oficial de los hechos, y la gente como colectivo dice, si en un país como Estados Unidos ocurre esto, o sea, pierdo el control completo de la vida. No estoy seguro en ningún sitio, y así se nos maneja, desde el miedo, desde decir, podemos hacer lo que nos dé la gana porque la gente está completamente colapsada. Y se va a creer todo lo que le digamos, porque le hemos impactado con unas emociones, o sea que las emociones de la gente se han quedado incluso encapsuladas. Esto hay que decir que un trauma de este tipo se convierte en un trauma transgeneracional, que no van a padecer solamente las personas que lo han vivido en carne propia, incluso los que no hemos sido víctimas directas, sino que lo hemos observado por televisión, también nos ha afectado, pero esto se queda en la retina y se queda en la memoria genética, y esto se traspasa. Dicen los expertos que hasta 7 generaciones van a estar padeciendo los síntomas de dramas que no han vivido, porque esto se traslada. Y aquí a mí lo que me queda la duda es decir,
es tremendo, ¿no? Oír todas las disertaciones que han hecho los compañeros. Y es tremendo poder pensar, entonces no puedo manejar en absoluto mi vida. Es decir, no tengo ninguna oportunidad de libertad. Tengo que seguir la fila que sigue todo el mundo, meterme en el redil que se mete todo el mundo. Sí, en esos... Sí, lo que dices del miedo, yo recuerdo una anécdota después del 11M. Yo recuerdo una anécdota después del 11M, casualmente también el día 11, que ya sabe la gente lo que significa, los que sean numerólogos, que yo iba en el metro y a una persona por llevar una mochila como que se la comían porque era musulmana y es verdad, o sea, una persona empezó a insultarla, no sé, o sea, una cosa, un odio irracional porque es por el miedo, o sea, lo que dice, o sea, quieren extender eso, que vivamos con miedo para que aceptemos cada vez mejor la correa que nos ponen. O sea, hacemos esto por tu seguridad. Sí, lo que yo quiero comentar es que efectivamente, es decir, todo esto se nos da y ahora tenéis que hacer lo que digamos, porque esos son los efectos también colaterales, y no hablo ya de la parte que vosotros conocéis, sino de la parte que no conoce nadie, ¿no? O que casi nadie conoce, y que nos hemos quedado con aquello del evento que ha ocurrido, que hemos visto a través de televisión. Esa parte aparece nuestra vulnerabilidad más absoluta, pero sobre todo hay unos efectos colaterales, porque no solamente es la gente afectada, no solamente son las familias que han muerto, que han perdido seres queridos, que nos hemos visto impactados por televisión. También, ¿qué ocurre con esos ciudadanos que hasta ayer eran unos ciudadanos corrientes, normales, en un país que de repente ya no pueden ni siquiera salir a la calle porque pueden ser perseguidos por otros ciudadanos? Porque desde la esfera gubernamental se incita a la venganza, se incita al odio, se incita al miedo. Y entonces, ya está pasando, ya empezó a pasar. O sea, la gente ya, digamos que esto es un colectivo, es una comunidad. Puede ser, efectivamente, y también eso se pasa transgeneracional. La oportunidad tiene el ser humano. Yo creo que puede ser pequeña si lo vemos de forma global, pero si lo vemos de forma individual, un ser humano puede pensar por sí mismo, un ser humano tiene sentimientos, y tenemos la obligación como seres humanos de retrotraernos de ese miedo, de darnos cuenta de cómo estamos manejados, separarnos de esa masa y decir, bueno, vivo mi vida, ¿de acuerdo? Yo no puedo parar las guerras que hace Estados Unidos, no puedo, no tengo ese poder, pero sí, el ser humano tiene el poder individualmente de parar la guerra con su vecino, de parar la guerra con su hermano, con su compañero de trabajo, de parar incluso la guerra consigo mismo, de saber quién es, de saber qué quiere en la vida y cómo quiere vivirla. Y posiblemente en mi pequeño espacio no voy a cambiar el mundo, pero voy a cambiar mi mundo, y tú vas a cambiar tu mundo, y tú vas a cambiar tu vida. Y yo, hablábamos antes de entrar, que la parte individual, de la conciencia individual, es la que luego hace el colectivo, y los muchos poquitos de cambios de vida que hagamos va a influir en el colectivo de una manera o de otra. Claro, si pensamos que es abrumador como nos manejan, parece que no tenemos ninguna opción. Sin embargo, yo estoy segura que sí, porque yo tengo una vida estupenda. Yo me veo un claro ejemplo, o sea, me veo un claro ejemplo de vivir feliz, pero también es verdad, tengo que elegir. Esto es una cuestión de elección. ¿Cómo quiere la gente vivir? Con movilidad. Podemos elegir el compartir, podemos elegir la generosidad, la amistad. ¿Por qué no elegimos eso? Y esto también nos pone en contacto cuando la vida nos enfrenta a situaciones en las que estamos con la vida o con la muerte, nos pone en contacto con que tenemos que sobrevivir, y nos cambia también los parámetros muchas veces con los que hemos vivido hasta el momento. Y yo digo que lo más importante es soltar un poquito el yo y agrandar un poquito el nosotros. Empezar a rescatar aquellas partes que teníamos olvidadas, como pueden ser los seres queridos, como pueden ser qué hago por mi vida, cómo la quiero vivir. Voy a elegir, y puedes elegir. Es decir, y en la medida que puedas, evidentemente, pero hay una parte que eso sí cambia tu vida. Vas a seguir pagando impuestos, vas a seguir haciendo lo que te ordena el Estado, pero en la parte individual no te maneja nadie, porque el miedo se hace para manejar a la gente. O sea, tratan con el miedo a la gente porque es la única manera de como lo hacía la religión antes, como lo hace la política, pero tenemos una parcela de libertad, el ser humano, que es intocable, sea quien mande, sea quien sea lo que se proponga. Hay una esencia en el ser humano, que es nuestro ser,
que desde ahí podemos expandir de nosotros hacia afuera, aunque sea solo hasta el vecino. Bueno. Y ahora voy con Miguel Celade. No, tranquilo. Vale, perfecto. De todas formas, yo creo que el miedo es la base de la manipulación y yo creo que de la desnaturalización de nosotros mismos. Entonces, el miedo lo podemos ver como el mecanismo efectivamente de manipulación para justamente desnaturalizarnos y convertirnos pues en una masa, ¿no? En una masa que piensa en un colectivo, que ese colectivo realmente es el que está manejando a donde ellos quieren ir. Porque nosotros individualmente no servimos para nada. Nosotros servimos para el Estado como una masa que o hace un trabajo, genera un dinero o genera un producto. Y eso es lo que nosotros somos para el Estado. Si nosotros partimos desde esa misma base, desde esa raíz, y lo vemos, digamos, con este tipo de cuestiones como es el 11 de septiembre, que es una cosa tan importante que ha construido toda esta realidad que ha venido después de 19 años. O sea, yo veo que es lo que está construyendo la realidad hoy en día. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con ello? Porque, en realidad, ¿en qué se ha desvirtuado? Bob Esponja, Dora la Exploradora, un gran amante de la comunicación masiva era el señor Goebbels. Y yo invito a todo el mundo que vean cómo Goebbels configuró la comunicación masiva para que todos estos niños siguieran y obedecieran pues a una sola persona. Y lo comparen con los mensajes que le estamos dando a nuestros niños. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues lo tenemos claro, ¿no? Estamos hablando de ello. Un 11 de septiembre. Entonces yo pienso que aquí la cuestión es la postura en la que nosotros tenemos que observar esta realidad. No la postura que ellos no quieren que nosotros hablemos, porque también la conspiración es lo que ellos quieren que nosotros hablemos. Por ejemplo, con nuestro compañero estamos hablando realmente de lo que está pasando. O sea, un avión no puede sobrevolar de esa manera. Un avión no puede sobrevolar de esa manera. Entonces, es cuando nosotros, justamente esta edad media, que somos, o sea, la mediana edad, que es a la que pertenecemos nosotros, cómo aceptamos esa realidad y cómo le damos ejemplo a nuestros pequeños de ella, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que esto lo deberíamos conjugar más bien también hacia, bueno, obviamente según mi punto de vista, hacia la educación, hacia los mensajes que le estamos mandando a los niños. O sea, ¿qué quieren? Que hagamos solo, o sea, que solo vean la parte de sí, es que son conspiranoicos, el gobierno no nos quiere, o dentro del gobierno yo qué puedo hacer para cambiar esto, realmente. Y ya está. Vale, gracias. José Carlos Aranda. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con que el único antídoto contra esto es la educación, algo a lo que llevo toda mi vida. Un inciso, nos queda 10 minutos. Prosigue. Y digo, llevo toda mi vida dedicado a esto y nos lo ponen cada vez más difícil, porque es cierto que la capacidad, el sentido crítico va desapareciendo a medida que vamos, ¿cómo te diría yo?, transformando los colegios en salones recreativos o lúdicos, ¿no? Donde parece que el esfuerzo no se valora, donde parece que no existen unos objetivos de adquisición de destrezas realmente, se ha difuminado la autoridad del profesor. Es decir, de verdad, yo he notado en el transcurso de los años, y me dedico durante más de 30 años a esto, cómo la capacidad de memoria ha disminuido, la capacidad de razonamiento ha disminuido, la capacidad de velocidad lectora, de comprensión, ha ido disminuyendo paulatinamente generación tras generación, ¿no? Con esto, con los cambios de leyes educativas, ¿no? Y es lamentable vivir en un país en el que vamos a ley educativa por cada 5 años, ¿no? Una barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza, cuando las soluciones podrían estar más claras si hubiera unos objetivos claros e intencionados por parte de los gobernantes de hacer las cosas bien. Pero como aquí esto se entiende en clave política, lo que hacen es machacar a los profesores, y os lo digo literalmente, machacar a los profesores que ya no saben ni qué impartir, ni a qué nivel impartir, ni cómo rellenar una programación, ni cómo entenderse con los padres, porque lo que estamos es en una práctica defensiva, evitando el ser denunciados por lo que sea, ¿no? No importa por qué.
Esto es un punto. Después me ha llamado muchísimo la atención la intervención anterior cuando nos hablaba de Initzer, ¿no? El proyecto este de... Bueno, es que me llama mucho la atención porque exactamente igual nos encontramos en 1940 con un memorándum que el comandante McCollum le entrega a la Oficina de Inteligencia Naval norteamericana, estamos hablando de 1940, donde se recogen los 8 pasos para lograr que Japón ataque a Estados Unidos. ¿Vosotros sabéis esto? Es que me ha llamado muchísimo la atención porque parece que es una práctica más o menos habitual. Claro, cuando uno ve esto, que se publica en 1940, y un año después se han seguido lo que ahí se dice, ¿no? Y han conseguido que efectivamente el ataque se produzca, dice, oye, pues eso estaba más que ya empieza uno a comprender cómo toda una flota de portaaviones nipones logra atravesar el Pacífico y sin que aparentemente nadie se dé cuenta de que iban a atacar, ¿no? Es una cuestión bastante absurda, ¿no? Pero mientras que un presidente como Roosevelt, que además tiene muchísima fama y predicamento en Estados Unidos, no le hables mal a un estadounidense de Roosevelt, ¿no? Está predicando la paz, la paz, la paz, la paz, pues hay elementos muy contradictorios, ¿no? Por ejemplo, él en 1937, y debemos recordar que Estados Unidos está saliendo de la recesión económica, ¿os acordáis del famoso crack, ¿no?, de la Bolsa de Nueva York? Pues en 1937 inicia lo que se llama la Ley de Regularidad o Neutralidad, pero curiosamente ordena incrementar la fabricación de buques y submarinos. Entonces está hablando y está aprobando la ley de neutralidad, ordena incrementar. Pero es que en 1940, un año antes de declarar la guerra y de que se produjera el atentado de Pearl Harbor, aprueba la ley de capacitación y... Yo para cerrar un poquito, han comentado... Nos queda 6 minutos. Sí. Miguel Celades. Yo creo que sí, se acordado. Miguel Celades. Sí, ahora sí. Vale. No, decía para ir cerrando que aplaudo el discurso de Trini porque es un discurso súper bien intencionado, en el sentido de decir, nos queda una libertad. Pero yo, sinceramente, no soy tan optimista, ¿no? Yo pienso que incluso esa libertad nos la están coartando psicológicamente por 1000 sitios, ¿no? Porque, bueno, la única libertad que tenemos es cada 4 años meter un papelito en una urna y decidir con qué salsa nos van a cocinar, o unos u los otros, ¿no? En definitiva. Con lo cual, no, lamentablemente no soy tan optimista. Creo que la verdad es dura y hay que tomarla como tal, aunque luego puedas de alguna forma aislarte un poco, ¿no? Es simplemente el contrapunto que quería poner aquí, ¿no? Por lo demás, 100%, la educación, como decía José Carlos Aranda, evidentemente, si tú tienes esclavos, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a pagar la carrera de ingeniería a esos esclavos o prefieres tenerlos analfabetos? Pues será mejor que tenerlos analfabetos, ¿no? Y si además les tienes la bota en el cuello con el yugo del miedo, pues entonces tienes un esclavo perfecto y además encima no sabe ni qué es esclavo, que ahí está ya el sumum de la cuestión, ¿no? Con lo cual, eso es lo que quieren perpetuar y eso es donde están incidiendo ahora, totalmente de acuerdo con José Carlos, de que se está incidiendo en las escuelas, donde te están, pues purgando la originalidad, machacando la individualidad, machacando la empatía inclusive, y ya no hablemos de los últimos, de lo que le están enseñando a los niños últimamente, que eso es otra carpeta, pero en fin. Así siendo con tantas cosas, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que hacer posición de loto, contar a 100 y decir, vale, pues yo ya lo sé, trataré de hacer lo que esté en mi mano, se lo contaré a mi amigo, a mi vecino, al otro, a pesar del riesgo que corro de cara a que habrá gente que hasta se te ponga agresiva, ¿no?, con este tema. Quizá el tema 11 de septiembre, ya digo, que yo lo veo siempre, digo de broma, como primero de conspiraciones, porque hasta ahí la gente llega. Que los políticos nos engañaran ya todo el mundo lo sabía, no sabían hasta qué punto, ¿no?, pero ahí fue un despertar importante, igual que el 15M en otro sentido también, ¿vale? Eso es lo que nos llevamos, el haber aprendido, si nos sirve para algo y tenemos un poquito de memoria para aplicarla. Ya está. Eso también. Nessus, querías comentar algo de Pentágono y pasamos con Mapi, que no ha hablado nada. Primero decir que en privado Trini dijo que llevas 13 años sin ver el telediario, ¿no? Sí. Es que has dejado de tomarte la pastilla
Claro, claro. Te has dejado de tomar la pastilla que nos dan. O sea, ¿cómo es? La pastilla roja creo que es. Te has dejado de tomarla. No, al revés, la azul creo que es la... Te has dejado de tomar la pastilla azul, entonces has conectado con tu fuente interior y eres feliz. O sea, con eso quiero decir a la gente que está ahí fuera que no os creáis nada de lo que os cuenten los medios de comunicación, tener espíritu crítico y que sepáis eso, que la realidad la manipulan como quieren. O sea, tener en cuenta una cosa, cuando pasó lo del Pentágono capturaron todas las imágenes de todas las cámaras que había alrededor, no sé si en un radio de 3 kilómetros, creo que Mitoa se lo sabe mejor. Tener en cuenta una cosa, cuando pasó lo del Pentágono capturaron todas las imágenes de todas las cámaras que había alrededor, mejor que yo. Y yo, que me obsesioné me entró miedo, o sea, a mí yo llegué a tener paranoia de coger el metro cuando pasó lo del CS, porque yo decía, van a poner una bomba, voy a morir aquí, o sea, yo lo reconozco, como persona he tenido mis miedos, entonces me obsesioné con el 11S, evidentemente, y buscando, así, en el 2006, una vez, encontré un vídeo en YouTube y se vio tranquilamente un dron a baja altura estallando contra el Pentágono. Yo en aquel momento lo vi y me quedé flipado y dije, además era alguien que había subido el vídeo, duró poco porque luego lo volví a buscar y ya no lo encontré, evidentemente. Pero era un vídeo que alguien había rescatado de una gasolinera y se ve perfectamente que lo que había era un dron blanco que se estrelló, de hecho volaba tan a baja altura que ni siquiera estaba a la altura de las farolas, o sea, estaba a la altura de las farolas, con lo cual esquivó el radar que se activa automáticamente cuando vuelas el espacio aéreo del Pentágono. Se pudo estrellar por eso. O sea, no os creáis nada de lo que os cuente el canal oficial, porque posiblemente sea mentira. Nada más. Bueno, continuando con el discurso de Trini, que me ha parecido buenísimo, deciros que ellos saben perfectamente cómo lo tienen que hacer, ¿no? De hecho, ya lo lanzan en mensajes en el cine, por ejemplo. Tenemos al maestro Yoda que nos dice claramente en la saga Star Wars: el miedo, el camino hacia el lado oscuro es. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro, ¿no? Y ahí es donde nos tienen agarrados, ahí es donde nos tienen a todos atados. Es la manera de mermar esa libertad del ser humano, ¿no? Lo tienen clarísimo y vamos, las claves no se cortan ni un pelo en mostrarlas abiertamente, porque tenemos tan poco espíritu crítico que no somos capaces de pillar nada, o la mayoría de la gente no pilla nada de toda esa información descarada que nos meten en películas de ciencia ficción. Atención, que ahí nos cuentan muchas verdades. Muchísimas de las verdades que no se atreven a sacar como verdades, ¿no? Como algo histórico, ¿no? Y luego está el tema de atención al exceso de información. Sobre el 11S hay un exceso de información ahora mismo. Entonces, esa es la mejor manera de ocultar una información, de ocultar la verdad también, el exceso. Como no hay capacidad crítica, la gente no tiene tiempo para ponerse a investigar, a no ser que le apasione el tema, ¿no? Y tiene otras preocupaciones, ¿no? Los hijos, el cole, el trabajo y, bueno, pues ganarme el pan, conciliar la vida laboral con la familiar. Entonces, la gente no tiene tiempo para pensar, que ahí está el sistema bien orquestado para que la gente no despierte, ¿no? Y, bueno, no me va a dar tiempo a contar todo lo que quería, pero más o menos deciros que fijaos lo que mueve a día de hoy todavía el tema del 11S, que la plataforma de HBO estrena pasado mañana, el 12 de septiembre, 2 documentales sobre el 11S. Y uno se titula El Instituto de las Torres Gemelas y va enfocado principalmente a los jóvenes de hoy, tanto el primero como el segundo, que es acerca de lo que ocurrió el 11 de septiembre, y veremos a ver, yo no me lo voy a perder, qué es lo que cuentan, cómo lo cuentan y qué es lo que quieren que los jóvenes entiendan sobre esto, ¿no? Así que, bueno, no me voy a enrollar más porque no tenemos tiempo, pero la pastilla azul la dejamos de lado, ¿no? Pasamos reflexión, sí. Pero muy rápida. ¿Qué opináis sobre todo para un futuro que realmente... Pena, porque de verdad que somos tan perdidos, quizá, como parece. Quizá lo peor de este planeta lo tenemos todos metido en un trocito de nuestro cerebro, en nuestro propio ADN.
Es posible, y es posible que, como bien decía Trini, que no digo que no esté de acuerdo, pues que la reflexión hay que hacerla a nivel personal y el cambio tiene que ser a nivel de persona y de persona con tu entorno, ¿no? Como tú tratas a ello, pues bueno, efecto mariposa, ¿no? Pues sería el mundo en general. Pues quizás sí, pero es lo poquito que podemos hacer. No creo que haya mucho más. Carlos Aranda. Bueno, simplemente deciros que lo que mueve el alma no solo es el miedo, también la mueve la esperanza, también la mueve el deseo, también la mueve las expectativas positivas en la vida y la ilusión, que yo creo que es lo que trato cada día de insuflar en mis alumnos, ¿no? El que vengan en el futuro con ilusión y con esperanza, porque eso es lo que mueve la capacidad de elaborar un proyecto, de esforzarse en la vida, ¿no? Y que es muy importante, que también juegan con esto, ¿no? Y acabo con una frase de Javier Poncela, yo estoy muy de acuerdo con Miguel, en que de qué nos sirve otro planeta si el enemigo lo llevamos dentro, ¿no? Sí. Precisamente para ser nosotros mismos el juego de las emociones, para que sintamos la alegría necesitamos sentir la tristeza, y para experimentar el valor tenemos que sentir el miedo, ¿no? Y vivimos en ese permanente equilibrio emocional, ¿no? Y la cuestión, la habilidad está en gestionarla. Pero decía Javier Poncela, y ahí le doy la razón a Miguel, una frase que me encantaba, puesta en labios del diablo, ¿no? Que se quejaba un humano, ¿no? Que no se dejaba tentar por él, y se quejaba. Pero hombre, no te pongas dentro, le decía el humano al diablo. Dice, ¿cómo no, hombre? Si ya es verdad que yo inventé la mentira, pero vosotros inventasteis la televisión, ¿no? Claro, es que la realidad se nos ofrece a través de una pantalla cada vez más, y ha dicho algo muy interesante Mati antes, ¿no? Una forma de manipular es la sobreexposición a la información, es una forma de manipulación porque anulas la capacidad crítica. Y se utiliza enfocando la realidad tal cual quiere que sea vista por parte del espectador. Creas un problema y automáticamente tú estás dispuesto, cuando ya estás concienciado del problema que existe, a cualquier solución. Y a mí me preocupa mucho porque en ese estar dispuesto a aceptar cualquier solución estamos delegando esa parte de individualidad que nos concede la libertad como seres humanos. Y yo veo el futuro con muchísima preocupación. Elementos como, por ejemplo, las cámaras de reconocimiento facial, o por ejemplo pues todo lo que es el control de información a través de las redes sociales. De lo que tú haces, la desaparición del dinero físico para que toda operación sea realizada a través de tarjetas electrónicas y sepan en cada momento qué es lo que consumes, qué compras, qué no compras, etcétera. Es decir, ya lo que vi que ya sustituir el carnet de identidad por un chip introducido subcutáneo, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar, no? Y todo esto porque se crea la necesidad de yo necesito saber dónde está mi hijo, yo necesito saber, se crea la necesidad, se genera el miedo, que es un gran manipulador, y a partir de ahí tú estás dispuesto a aceptar el que tu hijo esté permanentemente localizado a través de un aparato y no sabe quién está controlando. A mí me da esto el miedo de Orwell de 1984, ¿no? Pues sí. Trini. Estoy muy de acuerdo con el profesor José Carlos Aranda en muchísimas cosas, pero yo abogo, porque yo creo que a mí cuando antes hablábamos con el compañero también, con Mitoa, ya que no nos acordamos nunca de tu nombre, Mitoa, estábamos hablando, es decir, la forma de nacer, y yo es que estoy convencida de que a mí me debieron inyectar una dosis extra de optimismo al nacer. Creo que esto viene de fábrica, o sea, esto a mí no me lo quita ni el 11S ni nada de nada, o sea, y siempre miro la vida, y además es que yo siempre digo que yo soy de las personas que digo que hay que decir sí a la vida en cualquier circunstancia, pase lo que pase, porque tenemos la fortaleza y tenemos la capacidad y los recursos internos para salir adelante y para mirarla de buena manera. Y bueno, qué labor hacen los profesores, ¿no? Es decir, que están educando pues profesores como José Carlos Aranda, para mí son la esperanza de que el ser humano vuelva a confiar en la vida y sobre todo que volvamos a confiar unos en otros, en los seres humanos. Yo confío tremendamente en la vida. Creo que no hay que buscar otros planetas donde dentro de no sé cuántos miles de siglos vayamos a parar, porque entonces yo no sé si voy a estar aquí, o sea, a lo mejor estoy en otra forma incluso, pero hoy sí sé que estoy aquí y hoy sí sé lo que quiero hacer y sé que este planeta es el mío. Entonces voy a tratar este planeta como si fuera el salón de mi casa.
Y esto es lo que tenemos que hacer. Solamente, no puedo hacer mucho más, pero desde luego el optimismo de decir, creo en la vida y creo en el ser humano, eso no me lo quita nadie. Eso sí. Mitoa. Pues yo creo que hay dos a lo largo de la historia. Yo siempre digo que todo está claro, todo se repite. A lo largo de la historia hay dos grandes sueños en la humanidad, que no podemos liberarnos de ellos. Uno es, por una parte, el de la mente, que es la capacidad de controlarlo todo, ser capaz de controlar absolutamente todo, ¿no? Medir todo, cuantificar todo, controlar todo. Y hay otro gran sueño que es el sueño del espíritu humano. Que el espíritu humano engloba para mí algo mucho más que solamente la energía humana, engloba el alma, engloba las emociones, es decir, engloba otra serie de cualidades. Y ese sueño es el de la libertad. Siempre será libre. Siempre el ser humano soñará. Y puede soñar espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, de muchas formas. Y es imposible que se controle. Y ahora vivimos la guerra. Esto lo decía el rabino Máximo de Barcelona en una encuesta. En una entrevista en La Vanguardia. Aquel que se esté perdiendo la guerra actual se va a perder todo porque no está entendiendo lo que está pasando. Hay una guerra total por el control por el ser humano, por controlar desde la mente de algunos todas las facetas de producción del ser, o sea, de todas las capacidades del ser humano. Y eso es el 11S. El 11S es sencillamente un pistoletazo para que las mentes de determinadas gentes lleven a cabo ese sueño de gran dominación, que es lo que al final implica o infiere, ¿no?, el diablo o el demonio, ¿no? Engañarnos. ¿Realmente podría ser un desvío de atención hacia otra cosa que ellos quieran? Bueno, se trata de controlar al ser humano. Por supuesto que es un desvío de atención, es una colleja mundial para que la gente pierda la esperanza y para que la gente vaya por un camino. Pero hay un libro muy bueno de Robert Hare que habla sobre la psicopatía. La psicopatía es la desconexión de la mente de todo el resto de la evolución humana. Es decir, la desconexión del alma, la desconexión del espíritu, la desconexión de las emociones, la desconexión de la energía humana. Y él lo dice muy claro, hay un problema con los psicópatas y es que se cansan antes que el que no lo es. ¿Por qué? Porque no sienten la pasión. Para realmente poder ser humano y seguir adelante hay una cosa que es esencial, que es la pasión. Lo que te motiva a seguir adelante. El psicópata se aburre muy pronto y solamente se divierte manipulando a los que tiene al lado. Aquel que no necesita manipular a los demás, sino que con la pasión, con la energía propia creada por su propio movimiento, sus propias voluntades, es capaz de seguir adelante, supera toda adversidad. Y eso es lo que a mí me lleva a ser optimista con el ser humano. Yo creo que el ser humano nunca va a poder ser dominado y siempre vamos a estar en el péndulo ese de la historia, entre dos extremos. Y lo bueno, o espero, me haya tocado vivir un momento histórico en el cual el péndulo está yendo mucho para la dominación. Espero ayudar a revertir ese movimiento, esa tendencia del péndulo, y que el espíritu humano con la pasión sea libre y venza la tiranía. Muchas gracias. Miguel Ángel Vaquero, y breve porque se nos va. Justamente con nuestro compañero hablando de la tiranía, ahora entre bambalinas, estábamos hablando acerca... Mitoa, nuestro compañero Mitoa, perdón. Pero hoy tenemos la mente en blanco con Mitoa, no sé qué pasa. ¿Será que estamos volando? La cuestión es que lo que hablábamos antes, por ejemplo, para generar este miedo dentro de la sociedad, si se generó un problema el 11 de septiembre, este tipo de atentados y tal, hoy en día lo tienen más fácil. Tienen Facebook, tienen los haters. Y estamos atacando a la sociedad más. Perdón que es que siempre esté hablando de los jóvenes y de la juventud, pero es que en serio es nuestra única salvación. Nosotros ya no nos salvamos, según mi punto de vista. Pero también les está saliendo el juego por los dos lados. Porque también a la vez de que hay haters en Facebook, también es un mundo global. También ahora sí que nos estamos convirtiendo en una sola voz. El mismo mensaje que sale en Facebook sale aquí, en Bucaramanga, en Tiaimén, en Arabia Saudita, y todo el mundo lo ve al mismo tiempo, en tiempo real. Entonces, por lo tanto, sí que nos estamos convirtiendo en una sola voz. Sí que estamos empezando a ser una sociedad global y nosotros estamos viviendo este cambio social en este instante.
Por eso es que ahora tenemos estos espacios y podemos hablar tan abiertamente de este tipo de temas. Porque sea lo que sea, sí que la conspiración, todo este tipo de cosas, pero es que antes ni se podía hablar. Tú medio tratabas temas que tocabas ciertas fibras y enseguida te censurabas. Pero nosotros somos el claro ejemplo que el cambio sí que es posible y que sí se puede hacer. Aquí estamos hablando de ello. Muchas gracias. Y para cerrar, Mapi. Nuestro potencial, ¿no? Para llevar a cabo ese cambio. Ahora mismo está el estreno de la película IT. Aquellos que habéis leído el libro vais a ver quiénes son aquellos que vencen al gran mal, ¿no? Muchas gracias. Y para cerrar, Mapi. Potencial, ¿no? Para llevar a cabo ese cambio. Ahora mismo está el estreno de la película IT. Aquellos que habéis leído el libro vais a ver quiénes son aquellos que vencen al gran mal, ¿no? Sobre la población de Derry. Pues el club de los perdedores. Los frikis power, frikis al poder. Todos aquellos precisamente que creen un poquito en el tema de la conspiración, ¿no? Que son capaces de ver más allá, son los primeros en darse cuenta de lo que está pasando. Los adultos no se pueden dar cuenta de lo que pasa. Los niños son los primeros en darse cuenta de lo que pasa. Y los niños, además, bastante marginados, con situaciones difíciles en casa y además abusados por el típico matón del colegio, la típica panda de matones. Y claro, son los empáticos, son los que son muy diversos, muy, muy diferentes a la mayoría. Esos son los no manipulables. El club de los perdedores. Esos serán los ganadores. Por eso soy replicante. Trini, dos palabras. Dos palabras solo para rebatir a mi compañero Miguel De Ángel, secciones. que ha dicho que los niños, que la juventud es nuestra esperanza de salvación. Y yo abogo por revertirlo, que seamos los